Hola a todos y a todas. En este video vamos a trabajar un poco sobre los conceptos básicos de gráficos en R. Para poder hablar de gráficos en R debemos tomar en cuenta que hay múltiples paquetes que se pueden utilizar con esta finalidad. Nosotros en este caso vamos a usar ggplot2, que es uno de los paquetes de los que se ha hecho mayor uso dentro del ámbito del lenguaje R. ggplot tiene una manera de especificar peculiar, pero es muy flexible a la hora de trabajar con elementos gráficos. La lógica de ggplot se basa en 4 componentes principales. El primero de estos componentes es la base, que es la base de la gráfica. A esto se refiere con el contenedor, el elemento que va a almacenar la representación visual que queremos. Luego viene la estética, que es todos los aspectos de visualización, y también hay que especificar ahí el mapeo de cuáles son, por ejemplo, a qué ejes se va a referir cada uno de los datos. Están también las capas, que tiene que ver con el estilo de gráfico, si es un gráfico de barras, si es un gráfico en donde va a colocar puntos, etc. Y las facetas tienen que ver con si se van a colocar múltiples gráficos dentro de uno solo, es decir, una sección por cada variable, por ejemplo. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar con estos elementos. Voy a tomar el data frame que teníamos del video anterior, y con este data frame vamos a hacer algunos experimentos. Lo primero que necesitamos hacer es install package, install.packages, ggplot2, de tal manera que aquí me pregunta si quiero reiniciar. Seguramente es porque yo ya lo tengo instalado. En el caso de ustedes, si no lo hubieran tenido previamente, pues aquí va a ser la operación de descarga y la actualización de los paquetes. Luego, para poder usarlo necesitamos escribir library y entre comillas, entre paréntesis, el nombre de la biblioteca, que en este caso es ggplot2. Y vamos a usar el data frame que corresponde a la parte superior, que es el que especificamos aquí, donde hay algunos animales, edades e incidencias, que no definimos incidencia de qué, pero pueden ser de incidencia de enfermedades, de algún tipo de virus, sobre una región geográfica, etc. Simplemente para trabajar un poco con estos datos. Ahora, ¿cómo se va definiendo los gráficos utilizando ggplot? Bueno, se va haciendo de manera incremental. Lo primero que tenemos que hacer es llamar a la función ggplot y decirle cuál es el data frame que vamos a utilizar. Entonces, para esto lo que voy a hacer es ir armando aquí el gráfico. Asignamos a una variable p el valor de ggplot y le decimos cuál data frame es el que queremos que tome como base para hacer este gráfico. Si nosotros hasta aquí presentamos el valor de p, lo único que va a presentar es el contenedor. ¿Sí? Esta área gris que se encuentra en la parte inferior derecha es el contenedor del gráfico. Esa es la base a la que me refería hace un momento. Es justamente esa sección, ese canvas, ese lugar en donde va a ir plasmando cada uno de los elementos. Muy bien, luego necesitamos el siguiente componente, que es la estética. Entonces, a estas variables se les pueden ir sumando cada una de estas componentes, como si se tratara pues, de números. Entonces, lo que vamos a hacer es p igual a p más aes, que es una función que se utiliza para definir la estética, de aesthetics, y ahí es donde necesitamos comenzar a mapear. Entonces, fíjense muy bien. Algo que vamos a hacer para mapear es decirle que el eje de coordenadas x va a mapear con la variable age dentro de mi data frame. ¿Sí? Esta es una de las variables que tenemos ahí dentro. Entonces, dado que ya le especifiqué aquí en la línea 26 que voy a trabajar con ese data frame, pues yo puedo usar los nombres de variables o los nombres de las columnas para mis gráficas. Vamos a decirle que y va a ser incidence y que color va a ser name. ¿Sí? Entonces, esta manera
flexible de hacerlo nos permite modificar cada uno de los componentes por separado, ya sea el contenedor, la estética, la capa de datos o la capa de facetas. Entonces vamos a ejecutar este programa y vean cómo ahora, además del contenedor, ya contamos también con esta parte a la que le denomina aesthetics, que es básicamente el mapeo entre la coordenada del gráfico, o el eje del gráfico, perdón, y el nombre de la variable dentro del data frame que va a estar visualizando. Entonces tenemos x igual a h, y igual a incidence y color igual a name. Como aquí todavía no tenemos resultados, todavía no tenemos datos, entonces por eso es que todavía no me muestra nada dentro de name. Eso lo vamos a hacer en un momento más. Fíjense muy bien que otra de las cosas que podemos hacer dentro de la parte de estética es agregarle títulos a esta gráfica. Vamos a usar ggtitle, que es otra función, así como aes, en donde le vamos a decir edad versus incidencia. Y a este le vamos a sumar también otra función que se llama labs. Y en esta función le vamos a decir que x lo renombre como edad. Le vamos a decir también que y lo renombre como incidencia. Y que color lo renombre como animal, por ejemplo. De tal manera que pues así podamos ir llevando control de lo que vamos haciendo. Le voy a dar correr. Vean cómo ya agregó el título, ya cambió los nombres de los ejes, ya no tienen los nombres de las variables del data frame, sino aquellos que yo haya definido. Enseguida vamos a agregar la siguiente capa. Y esta siguiente capa se refiere al estilo. ¿Cuál es el estilo del gráfico que vamos a utilizar? Ya sabe cuáles datos van en X, cuáles datos van en Y, pero no los ha graficado porque no sabe qué tipo de gráfica requiero. Entonces aquí es donde vamos a utilizar, le vamos a decir geonPoint para decirle que queremos una gráfica en donde utilice puntos para poder establecer esta relación entre edad e incidencia. Una vez que le decimos que le damos esta especificación, volvemos a correr y fíjense cómo ahora sí me muestra animal que está asociado al color, eso lo especificamos en Aesthetics. Aquí están cada uno de los 4 animales y cuáles son los valores que cada uno de ellos tuvieron. Por ejemplo, en el caso de la edad, en el caso del gato, estos son los 2 puntos que corresponden a esos valores. Y tenemos en el eje Y la incidencia, en donde bueno, la más alta es la de la vaca, que es la que tiene justamente esos valores, ¿no? Que me parece que debe ser este 55 y este 50. Entonces, esa es la manera en la que se utiliza el graficador. Y bueno, finalmente las facetas se añaden de la misma forma. P es igual a P más facet grid. Voy a usar por ejemplo facet grid. Y lo que tenemos que decirle es cuál es la variable que vamos a utilizar para poder dividir a estos datos en diferentes gráficas. Voy a decirle que lo divida utilizando la variable name o la columna name, de tal manera que a la hora de correrlo pues me presenta una gráfica por cada uno de los animales, respetando el color, respetando el eje X y respetando el eje Y. Obviamente, como se imaginarán, Facet Grid pues, tiene una serie de parámetros nombrados en los que tú puedes elegir si quieres verlos así, los 4 lado a lado, o si quieres 2 arriba y 2 abajo, o la manera en la que los deseas mostrar. Y finalmente, como parte también de la estética, algo que se me olvidaba es que estos ya tienen temas predefinidos. Entonces uno puede, por ejemplo, decirle que quiere un tema y que ese tema sea, por ejemplo, sim-bw, es una función, y le decimos que muestre P. Entonces vean cómo cada tema pues tiene definidos grosores de línea, colores de fondo, etcétera. Es como un template que se le aplica
al gráfico. Entonces, esta es una manera en la que se pueden utilizar gráficos. Aquí, por ejemplo, hicimos uno con XY, pero pues también hay otras funciones en las que se puede utilizar de diferentes maneras. Vamos a reiniciar el valor de P. Vamos a darle ggplot de F para que sepa que se refiere a ese data frame. P igual a P más AES de aesthetics. Vamos a decirle que X es igual a H. Vamos a decirle que field es igual a name. Porque vamos a hacer un gráfico de barras. Le decimos que tenemos nuestros títulos. Los voy a copiar de acá para no escribirlos nuevamente todos. Edad versus incidencia. Le voy a dar en X edad. En este caso mi Y va a ser la frecuencia. Y color va a ser, en este caso, en lugar de color, va a ser field. Si se fijan en la función LABS, lo que tenemos que poner son todas aquellas variables que estén en AES, ¿sí? En aesthetics. Todas estas representaciones, esta X, este field, en el caso de arriba eran XY color, todas esas se pueden redefinir en LABS para pues colocar las etiquetas de manera personalizada. Luego P igual a P más geom bar, por ejemplo, el gráfico de barras, y aquí podemos utilizar alguna función, la que nosotros querramos, para decirle cuál es la función de agrupamiento que queremos. Voy a ponerle count, por ejemplo, para que cuente el número de veces que sale cada una de las edades de los animales. Le voy a poner de hecho aquí edad versus frecuencia, porque aquí ya no estamos tomando en cuenta la incidencia. Entonces vamos a darle un geom bar y vamos a ponerle un P igual a, bueno, vamos a mostrar hasta aquí los datos. Entonces vean cómo en el caso de el gato, pues tenemos dos valores con la misma frecuencia. Por ejemplo, sale 5 en un caso, 4 en otro caso. Tanto el 5 como el 4 tienen frecuencia de 1, perdón, creo que dije incidencia. Tenemos la edad y con qué frecuencia aparece cada una de las edades. Entonces, dado que son dos edades distintas, pues el 4 aparece una vez, el 5 aparece una vez. En el caso del perro ocurre lo mismo, el 10 aparece una vez, el 12 aparece una vez, pero por ejemplo en el caso del cerdo, en él aparece dos veces el dato 20. Entonces por eso aquí la frecuencia es de 2 en este caso. Entonces eso es justamente lo que nosotros queremos definir, cuáles son las cosas o cuáles son los ejes en donde vamos a tener estos elementos. Muy bien, finalmente si esto quisiéramos, pues podríamos también dividirlo, P igual a P más facet grid, por ejemplo, y decirle que pues me divida a través de nombre. Y puedo o no aplicar algún tema, pues para que de esa manera los decida si quiero dividirlos o si no quiero dividirlos, en este caso en gráficos separados. Si quiero, por ejemplo, cancelar alguno de los componentes, pues puedo regresar a una sección anterior simplemente añadiendo cada uno de estos elementos. Entonces, esa es la manera en la que podemos trabajar. Y la manera en la que vamos a estar reportando algunos de los resultados de sus experimentos, sobre todo de cara a la situación problema. En la descripción de este video les voy a dejar también una liga a esta hoja, que es básicamente donde vienen pues más tipos de gráficas, donde vienen todos los tipos de gráficas, y donde ustedes pueden decidir, por ejemplo, ahorita veíamos esta geom bar, pero pues ahí pueden definir básicamente cualquier tipo de gráfica. Hay continua versus continua, o sea, variable continua y continua, variable discreta y continua, una sola variable continua, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente son como todas las alternativas y la configuración que tiene ggplot, siempre siguiendo la misma lógica, que es la lógica de la faceta, la lógica de la base, más la estética, más
las capas o el estilo más las facetas. Y con eso creo que tenemos suficiente para comenzar a trabajar con elementos de tipo gráfico. Espero que este video sea de utilidad. Muchas gracias por su atención.